Muy buenos días, ¿cómo están comunidad? Bienvenidos a una nueva emisión de Vida y Ajedrez. Estamos empezando esta semana lunes 22 de mayo, aquí en Argentina son las 11:04 am. Está nublado, ayer llovió todo el día, hoy está nublado, no llueve, así que es un adelanto. Y bueno, quería darles una cordial bienvenida no solo a todos los que nos están acompañando, que ya vamos a saludar, sino también a toda la gente que lo va a ver en diferido, porque hoy tenemos un súper programa. Así que muchas gracias por acompañarnos. Vamos a saludar en primer término a mi tocayo, Jorgito Zavala, ¿cómo estás? Un saludo hasta Brasil. Gustavo Miranda, bienvenido, muchas gracias. Recién estuvimos ahí en Desayuno de Campeones, un programa bárbaro con la Isca. Así que también mucho ahí hablando con Manuel Ignacio Pastor desde Lima, ¿cómo estás? María desde Uruguay, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Mosh Müller, un abrazo, bienvenido. Alan Vladimir, ¿cómo estás? Excelente día para todos, por supuesto que sí, buena semana para todos. Antonio Gutiérrez de Chile, ¿cómo estás? Un abrazo querido, muchas gracias por estar. Y bueno, venimos con los puños cargados de información y tenemos una súper invitada, así que ya sin pérdida de tiempo la vamos a presentar. Muchos de ustedes ya la conocen, pero hoy la vamos a hacer hablar un poquito antes de entrar en el tema, a ver de qué se trata. ¿Quién es Nefris Ventura? ¿No? Vamos a preguntarle. Así que muchos aplausos, muchos corazoncitos y vamos a darle una bienvenida a Nefris. ¿Cómo estás, Nefris? Hola, muy bien, muy contenta siempre venir a tu espacio, Jorge. Lo disfruto muchísimo, tu comunidad, lo aprendo muchísimo, así que encantada de estar con ustedes. Les saludo desde Puebla, México. Puebla, México, grandes recuerdos de Puebla. Anduve en el año 2011, anduve por ahí. Y bueno, ya en esa época el volcán ya humeaba cuando yo fui, así que bueno, ahí estábamos hablando de que todavía sigue en actividad. Muy activo, muy activo. Sí, bueno, vamos a romper un poquito el hielo, siempre pregunto, ¿no? Contale un poquito más que nada a las personas que no te conocen quién es Nefris Ventura, cómo llegaste hasta aquí. Adelante. Claro que sí. Bueno, me encanta presentarme. Siempre soy una esencia muy inquieta. Soy una mujer muy inquieta. Me encanta aprender, me encanta compartir, me encanta contener. Eso es algo que también hoy lo conecté desde mi propósito con las empresas y con las personas, ¿no? Es algo que es un talento dado, ¿no? Y que me hace recordar desde mi infancia incluso, que ya les comentaré por ahí. Eso es un tema que me encantaría conocer. Soy mamá, soy esposa, soy mujer guerrera, me considero una líder femenina. Me gusta trabajar en entornos justamente donde hay que poner esa esencia femenina. Y también, por supuesto, cuando hablo de femenino, hablo de poder relacionar a la parte masculina, que también la tengo muy desarrollada. Crecí con un hermano mayor, eso ya nos dice mucho. Él me cuidaba, papá y mamá todo el tiempo trabajando, entonces ya se imaginarán ahí este poder, esta parte de ir ganando terreno con el hermano mayor, ¿no? Es como muy valioso y hoy también lo llevo al mundo laboral, al mundo personal. Y me apasiona, algo que me gusta también, a lo mejor quienes no me conocen o quienes me están escuchando por primera vez, algo que me apasiona muchísimo son el entendimiento de las relaciones, ¿no? Eso me ha metido a estudiar, yo creo que los últimos 10 años de mi vida, ¿no? Me encanta mucho conocer, soy psicóloga de formación, más de 15 años en las áreas de recursos humanos, me encantan los sectores, ¿no? Muy productivos justamente en México, estoy en México actualmente, tiene que ver con la parte de logística, servicios, ¿no? Y hace 3 años, justamente, me desvinculo, decido desvincularme, donde paso por un proceso, sí, de duelo, donde paso por un proceso también, donde la pandemia, muchas personas tocaron mi puerta para pedir ayuda, ¿no? Decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo es esto, Nefris, no? Y justamente, bueno, pues ahí hoy nace también otro servicio, ¿no? Que no estaba dado, eso lo tengo también que mencionar. Toda la vida me he dedicado también a la parte, soy psicoterapeuta sistémica, entonces ahí como que siempre presente en mi vida, ¿no? Y justamente tras la pandemia, bueno, pues este tema vino a ser como muy foco. Me gusta también, he trabajado mucho en las redes, ¿no? Me encanta compartir contenido para quienes me conocen. Ahí conozco a
nuestro gran amigo Jorge, ¿no? Donde hemos compartido, donde hemos creado también, y eso para mí es fascinante, y algo apuesto mucho y soy una fan y creo mucho en la parte del proceso de cambio de las personas. Excelente, excelente. Bueno, un pantallazo muy poderoso realmente. Antes de seguir, bueno, vamos a saludar acá a Paola. Hola, ¿cómo Hola, estás, Pau. querida? Recuerden que Paola tiene su espacio hoy, 3 p.m. de Argentina, Líderes Somos Todos. Gran programa, así que se lo súper recomiendo. Vamos a saludar también a los que se van sumando. Ahí la veo a Lore. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida, muy buenos días. Y bueno, bienvenidos a todos, ¿no? Ya ahí veo que se están saludando. Vamos a ir pasando todos los comentarios. Vamos a entrar en tema. Hoy vamos a hablar de la desvinculación y contención laboral. Y les voy a pedir a todos los que están presentes ya que vayan escribiendo su experiencia de despido. ¿A quién no lo han despedido? Por favor. Todos hemos pasado por ahí, pero sin ninguna duda. Así que, aunque sea brevemente, vayan poniéndonos lo que si tuvo algo positivo, si fue todo horrible o cómo fue. Y bueno, y vamos a entrar en tema. La primera pregunta que te voy a hacer es ¿qué hay de la contención en los entornos laborales? ¿Realmente son reales? ¿Existen? ¿No existen? ¿Es teoría? ¿Vos has pasado, tenés alguna experiencia? Dale. Claro, y me gustaría empezar con una experiencia, ¿no? Propia, ¿no? Recuerdo estar en una empresa, ¿no? Excelente dentro de la parte de la gestión del talento, procesos muy estructurados, tiempos, un excelente marketing, voy a llamarlo de esta forma, ¿no? Endomarketing dentro de la empresa, hacia los colaboradores. Pero cuando me toca justamente vivir dentro un proceso de desvinculación, me doy cuenta que todo lo que se vivía en una pantalla, ¿no? Pasó tan fuerte estando en una ciudad distinta, donde actualmente estaba mi familia, ¿no? Híjole, para mí fue un proceso muy doloroso, ¿no? Lo tengo que compartir desde ahí, porque estaba sola, ¿no? Para que tengas una idea, recuerdo que en ese momento te dan una liquidación, un cheque, ¿no? Y no sabía dónde ir. Yo tenía muy poco tiempo, ¿no? Era un negocio que no se pudo cerrar, estuvo solamente 3 meses. Y no tenía alguien que me guiara de cómo hacerlo, para qué, las formas, ¿no? Yo decía, oye, pero todo lo que dejo, los proyectos, y además muy encariñada con la gente, ¿no? Entonces, me afecta muchísimo, ¿no? Salgo de esta organización, curiosamente al mes me dicen, oye, ¿quieres regresar? Y yo, no quiero regresar. Tenía la necesidad, sí, estaba en una ciudad diferente, y me doy cuenta, ¿no? De algo de qué está pasando y qué estamos haciendo empresas, personas para este tema, ¿no? Eso es por una parte. La contención se vive y tenemos una creencia de la contención que es aquí estoy para ayudarte, ¿no? La contención va más allá. La contención tiene que ver con una validación de ser un ser integral. Por ejemplo, cuando alguien nuevo va a llegar a contratarse, a veces estamos en una zona industrial, en una zona compleja para llegar, no cuidamos esos detalles, ¿no? No les transparentamos el proceso, no les decimos cuánto va a ganar, no les decimos quién va a ser su jefe, que va a hacer 10 actividades de las que solamente aparecen 8 en una postulación, ¿no? Eso es un proceso de contención, cuando a la persona le das un proceso de acompañamiento real, ¿no? ¿Cuántas veces no nos pasa con la pareja, con la familia, ¿no? Cuando haces un contrato en el banco con XY persona, y cuando te das cuenta que no se está cumpliendo, por supuesto que te das cuenta que no estás en un lugar seguro y no es un lugar donde te van a contener. Y esto, por supuesto, que duele. También he visto organizaciones que cada vez son más conscientes que tenemos que hablar de estos temas difíciles y dolorosos, ¿no, Jorge? O sea, a ver, ¿qué va a pasar cuando tú te vayas? A, B, C, D, E, F, G, porque no somos eternos, ¿no? En las organizaciones y más en los últimos años nos hemos dado cuenta. Y eso también está bien, ¿no? Te voy a platicar de una empresa el año pasado que hoy en sus procesos, donde los acompañamos desde Más Humanos, donde tenemos justamente un programa donde nos dimos cuenta para quien despide y para quien lo vive. Porque también para quien despide se nos olvida que es un ser humano, ¿no? Y ahí llegaba una chica y nos decía, fíjense lo que va a pasar, ahorita lo voy a despedir y no tengo ni idea lo que le voy a dar porque no damos lo que corresponde a ley. Imagínate eso, ¿no? Saberte como ser humano y saber que no vas a despedir conforme a lo que es la ley y además la persona se encariña porque son las personas que les decimos, bienvenido, ven a mi casa, siéntate y al final
no tenemos esta claridad de qué darle. Es como si en este momento nos ponen las manos así y nos dicen, solo dile, ¿no? Y no hagas nada. Qué difícil, ¿no? Cuando Sí. nosotros hacemos un proceso de desvinculación, no sabemos lo que hay. Cada quien trae una lucha interna, cada quien sabe lo que hay, cómo lo tiene, y tenemos que hablar de una manera tan natural, a todos nos pasa, de un proceso de cambio. Por eso la contención para mí reflejaría un sí existe, cada vez hay un poquito más de entendimiento, porque lo empezamos a confundir de repente, pero la mayoría estamos tachados como que no puede haber contención en el entorno laboral, ¿no? Eso es como punto y aparte. Y no es cierto, ¿no? Eso es en el día a día. Totalmente, sí. Es así como decís. Ahora, de todo lo que estás diciendo, ahora vamos a pasar los comentarios que ahí ya están apareciendo. Buenísimo. Ahí recién, antes de proseguir, lo vi que ahí te estaba saludando Adrián, justamente, que lo estaba Nuestro socio, mencionando. hola amigo. Y bueno, ahora vamos a ir viendo los comentarios. Pero te quería preguntar, o sea, está bien, ¿no? Uno cuando está en un proceso de desvinculación tiene que hacer como un duelo o tiene que pasar por un proceso. Está muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros, y digo nosotros porque es en general, a mí me ha pasado también, cuando llega ese momento de que nos desvinculan, ¿no? De la manera que sea, sentimos tanto a veces dolor o frustración o sensación de injusticia, cuando en realidad es una posibilidad que está siempre. O sea, así como te enamorás, te desenamorás, como tenés trabajo, te quedás sin trabajo, como tenés salud, tenés enfermedad, y todos los opuestos. Entonces, uno siempre está con esa posibilidad de que lo desvinculen, por más que uno sea un fenómeno haciendo lo que hace y por más que haya aportado y que se haya puesto la camiseta, como dicen siempre, siempre está esa posibilidad. Pero ¿por qué nos cuesta tanto eso? Porque, y ya con esto te doy el paso, es como pensar que nunca nos vamos a enfermar. Eso no Así es, existe. ¿Qué claro. onda con eso? Has dado ¡puc! En herida, ¿no? Y fíjate, hay dos razones, ¿no? Primeramente, nos han educado y los modelos con los cuales gestionamos a las personas está hecho de tal forma que las personas somos recursos, somos sujetos y no seres humanos trabajando, ¿no? Y esa es una realidad, ¿no? Y segunda, nos han dicho que valemos por lo que hacemos, no por lo que somos, ¿no? Entonces, culturalmente, ahí está la brecha, ¿no? Por supuesto que las organizaciones están hechas para poder producir, ¿no? Sin embargo, también en los últimos años, bueno, pues ya nos dimos cuenta que las personas también ya descubrieron que hay cosas que hacer, más allá de trabajar, más allá de conciliarnos en entornos laborales, y es otro modelo, otra forma de pensar, y viene desde ahí construida, y queremos basarnos, y justamente acabas de dar una palabra clave que a mí me llevó mucho aprendizaje, ¿no? En la pandemia muchas personas culpaban a la empresa, pero ¿por qué me corrió si tengo 10 años y soy el mejor o la mejor, no? Y decías, a ver, basta con mirar el entorno social, qué es lo que está pasando, y mejor ocupémonos, ¿no? De qué estás dejando de hacer. Es cómo te estás relacionando con el entorno laboral y sobre todo saber y prepararnos. Es como decirle al niño, nunca te vas a caer, se va a caer, claro que se va a caer. ¿Qué estamos haciendo para preparar a las personas en los entornos laborales, pero también como personas? Es como las dos monedas, ¿no? Que ahí vamos a ir platicando, y por ahí vi una pregunta buenísima que tiene que ver qué hacemos, ¿no? Y desde ahí empezar a hacer, Jorge, esta conciencia, ya no más decir somos eternos, eso ya no. Incluso hoy hablamos ya de rotaciones conscientes, cuando sabemos cuánto tiempo debe de durar un colaborador ideal y cuánto tú también debes de estarte preparando para una próxima desvinculación. Totalmente, totalmente. Y antes sí, hay preguntas, y disculpen, ya las vamos a ir pasando. Hay un LinkedIn user que, bueno, dice que ha trabajado en procesos de contención y Exacto. autoplasmen, y que si puede participar o el foco es diferente. No, participar se puede participar. Claro. Sin problema, puede poner todo, es un espacio abierto. Te quería preguntar, a mí me ha pasado, esto es una experiencia propia que te voy a contar. Buenísimo. Me gustaría que vos también me des desde tu lado, a ver
¿qué pasa cuando se produce esta situación? Hace unos años yo estaba trabajando en una consultora de recursos humanos y había una gran empresa acá que es muy conocida, que hace papas fritas, y resulta que iba a despedir en masa como a 400 personas, pero ellos no lo querían hacer. Nos contrataron a nosotros, o sea, tercerizaron, ¿no?, la cuestión, y ahí fuimos. ¿Qué es? O sea, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se siente? Yo te digo, fue muy fuerte para mí porque Imagínate, y la eres tercera gente, persona, ¿eh? sí, sí, y la gente que íbamos a despedir no es que eran eventuales, sino que era toda gente que tenía de 10 años para arriba en la empresa. O sea, no es que eran unos novatos, sino que eran toda gente vieja, gente con mucha experiencia. Bueno, la pregunta concreta es, ¿cómo también es esa parte, ¿no?, que también forma parte de la desvinculación, pero que no la hace la empresa, sino que contrata a alguien de afuera para que vaya y despida? ¿Cómo se ve eso? O sea, vos que desde Claro. tu experiencia de recursos humanos y toda esa cuestión. Claro, fíjate que hay una forma que es la ideal, es un proceso, se le llama offboarding, así como tenemos el onboarding, donde preparamos cómo los vamos a ayudar para que se relacionen, rompan las brechas más rápido en la forma de relación y la parte transaccional. Lo mismo debería de surgir en el offboarding, decir qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo te voy a acompañar? Y en los procesos donde duele más, donde únicamente es como la pareja, tú ya la conoces, pues le toca hacerlo a la empresa. Y también soy partidaria que un tercero nos puede ayudar. Ahí entra el outplacement, que justamente es donde también acompañamos desde Más Humanos a llevar estos procesos, pero hay un proceso importante que lo veo en el mercado que pocos o nadie quiere hacer, que es la parte de la contención, ni las empresas. ¿Por qué? Porque no lo saben hacer, ¿no? Jorge, lo ven como esta pérdida de tiempo, ya está fuera, ¿no? ¿Qué le puedo decir si ya es una realidad? Oye, sí, pero esto lo debiste de haber preparado para que en la parte final únicamente sea como este cierre de manera natural sin forzarlo. A veces cuando contratamos un tercero, es más feo, a veces lo voy a decir de esta forma, sin que haya una estrategia, porque la persona dice, y mira, al final no vino Jorge, que era mi jefe, al final vino XYZ y me está diciendo gracias. ¿Y gracias de qué? O sea, tú ni siquiera me conoces, perdón, pero me hubiera gustado que de alguna manera lo des. Entonces, hay dos maneras de hacerlo: preparar a estas personas que lo hacen en el día a día, desarrollarlo y también apoyarnos de terceros cuando tenemos un proceso en volumen. Por ejemplo, te voy a platicar de una última empresa y que fue muy interesante, como tú dices, eran la carga pesada del negocio, ¿no? Se iba justamente 30 personas donde tenían todo el conocimiento del negocio y era importante ayudarlos a colocarlos, pero a que transfirieran un proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué sucedía? Uno de ellos me decía, Nefris, esto yo ya lo hice, tal persona puede ser mi reemplazo, ¿no? Alguien que se quedaba en la empresa. Y le decía, oye, ¿por qué no lo hiciste oficial antes? Porque no hay un proceso que nos ayude a que las personas tengan un reconocimiento rápido y puedan tener un proceso, ¿no? Ahí es donde las empresas a veces fallamos demasiado porque no somos flexibles. Y un proceso también, una desvinculación, bueno, cada quien lo va a vivir distinto, ¿estás de acuerdo? Pero hay procesos claves que son trazables, ¿no? El tiempo, la disposición, conocer a tu talento, no cuando se va le vas a preguntar, oye, ¿a ti qué te gustaría hacer? No, esto ya lo tienes que tener mapeado previamente para que la gente lo puedas vincular. Y a veces el negocio está ahí, la forma de vincularlos, cuántas personas no trabajan con proveedores y saben que pueden vincular a sus colaboradores, que son buenos y que de alguna manera, de manera natural, el negocio necesita hoy desvincularlos. Entonces, es necesario, sí, siempre y cuando traigamos un proceso de contención desde el día 1, que creamos que las personas van a pasar por un proceso de cambio. Claro. Sí, totalmente. Acá Jorgito se habla, dice, ¿por qué cuando un colaborador va a ser desvinculado de la empresa se guarda como si fuera un secreto hasta el día que lo desvinculan? Claro, el radiopasillo famoso. Qué incómodo es esto para quien lo vive y para quien desvincula, ¿no? Porque va la persona y te dice, oye, recursos humanos, dime la verdad si me van a desvincular. No, 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 ¿cómo crees? No va a pasar. Oigan, es una realidad. Las personas necesitan también comunicarlo. ¿Y por qué creen que se dan cuenta? Por la forma del relacionamiento. Aplicamos la ley del hielo, no hablemos,
ya no le demos trabajo. Imagínate, puede haber sido la mejor experiencia laboral, pero esos 2, 3, una semana, imagínate, es lo último y esto es un proceso humano. Los seres humanos nos quedamos con la última parte que vivimos. Entonces, ¿de qué sirvió tener todo un proceso? Y es lo que las personas se quedan atrapadas psicológicamente en decir, ¿qué pasó? Fui yo, ¿no? La mayoría por eso nos atrapamos en un proceso de duelo o de desvinculación cuando creemos que nosotros somos quienes debemos de tener, bueno, esta situación o esta culpa y sobre todo que nos pegan en algo que es nuestro talento, la inseguridad, y luego socialmente nos dicen, Jorge, ¿por qué te corrieron de tan buena empresa? ¿Qué hiciste? Bueno, aparece la culpabilidad, ¿no? Sí, totalmente. Wow, sí, 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 me identifico con todo lo que está diciendo. Acá Adrián dice, como es una cultura trabajo céntrica, cuando nos despiden nos quitan el centro. Esto pega en la confianza, la estima y aparecen los fantasmas económicos. Muy cierto también, muchas gracias Claro. Adrián. Acá Paola dice, en una de las empresas en las que trabajaba llegaba el viernes el hombre del maletín. Uy, Era el fíjate. abogado, dice. Ya la gente empezaba a temblar de miedo porque sabíamos de que alguien se iría ese día. Wow. Bueno, muchas Claro. Y gracias, Pablo. fíjate, son gestos relacionales y eso es contención, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Llegan las 4 de la tarde, el horario que sea, ¿no? ¿Por qué no hacerlo con un proceso donde las personas puedan tener un despliegue, ¿no? Porque quiere decir que no somos una empresa que contiene regularmente su cultura. Y aquí también ya aparece otro término, que me encanta también hablar de ello, que es el tema de cultura, porque tiene que ver cómo también nosotros estamos de alguna manera incitando a participar, a invitar el tiempo, que sea 1, 3, 5, 10 años a la persona, pero dándole justamente esta forma de relacionamiento natural, ¿no? Y genuino, ¿no? También ha tocado empresas, yo recuerdo una, que en la parte final me decía el abogado, ¿no? Nefris, ¿cómo andan tus términos financieros, legales, abogados? Mira, te vamos a ayudar, te vamos... Y yo decía, sí, claro, lo necesito ahí. Ahorita en este momento no sé cómo hacerlo. A ver, ven, te voy a acompañar, ¿no? Estaba en una compra de una casa, etcétera. Eso fue un gesto que jamás se me va a olvidar, porque fue un gesto que hoy lo sigo de alguna manera teniendo presente y además todo el tiempo era una empresa que te acompañaba. No te lo daba, ojo, no era paternalista, sino, a ver, levanta la mano, nos enseñó en esa cultura, ¿qué necesitas? Vemos si lo tenemos. Y si no, entre tus compañeros vamos a generar esta cultura de aprendizaje. Ah, tomá mate, diríamos acá. Che, ahí Adrián dice, el 90% de las cosas que ocurren en una empresa no te las enseñan en la universidad y para peor no se forma a los profesionales en las empresas para todo eso. Un ejemplo es la de desvinculación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aborda? Etcétera. Muchas gracias. Claro, Ah, conversaciones difíciles, ¿no? ahí Incluso vamos. en las áreas de recursos humanos, los líderes, así como hablamos de deben saber entrevistar, algo tan transaccional, también contener a las personas. Y contener quiere decir hablar con la realidad, ¿no? Y tomar los recursos que la persona tiene, ¿no? En este momento. Y a veces es lo que menos queremos hacer o menos conocemos porque no estamos educados en ello. Así es. Hola, Margot. Sí, ahí, gracias a todos los que te están sumando, ahí la vi a Úrsula, a Margot, a Mayra, bueno, a todos los que se van Qué sumando, lindo. muchísimas gracias. Un saludo para todos. Acá tengo una pregunta de Antonio que dice, ¿no te parece, Nefris, que el problema de fondo es que a las personas se las considera en la práctica desechables y que la prioridad en la gestión está en los números? Esto, a mi juicio, afecta a todo. Desde por qué se despide a cómo se despide. ¿Qué opinas? ¿No será hora de dejar de normalizar lo que no es normal? Mm, fuerte, claro, claro que sí. Modelos donde gestionamos objetos y no sujetos. Lo acabas de decir, ¿no? Y esto funcionó en la parte justamente cuando estábamos en la etapa de la industrialización, porque era, incluso lo tenemos muy dado por tiempos, ¿no? Como decimos en México, ¿no? Vamos a calentar la silla, ¿no? ¿Cuántas horas trabajas? Y no necesariamente tiene que ver con productividad y empezar a gestionar incluso cuando nombramos a las personas como responsables de equipo, como líderes,
¿Cuántas personas no nos metemos en un rol y decimos, ahora soy el líder, tengo que dejar de expresar, tengo que dejar de preocuparme tanto porque yo represento a la empresa? Fíjense cómo jugamos roles y máscaras que tienen que ver con el aprendizaje de un modelo de gestión, ¿no? Esto culturalmente nos van enseñando y, como dicen, le ponemos más peso a los números. Otra pregunta que también veíamos con un cliente la semana pasada y nos decía, no tenemos espacio para validar la integración humana, solamente son números, ¿no? Y le decía, ¿y esto cómo te impacta en tu día a día, no? Bueno, es que no se ve casi, bueno, no se ve en el día a día, pero mídelo a mediano plazo, y esto también para las áreas de recursos humanos, ¿cuánto nos cuesta no tener un proceso de contención? Y cuando hablo de contención es cómo estamos validando la integración humana, tiempos reales, horarios de trabajo, comunicación, que desplieguen talentos reales, que no hagan retrabajos. Esto se costea, tiene un proceso que de repente lo olvidamos y dejamos y seguimos hablando como si no pasara nada en los modelos de gestión, ¿no? Sí, sí, es muy... Qué tema, ¿eh? La verdad que pues, vamos pasando por varias ramificaciones. Espero que te he contestado la pregunta, Antonio. Muchas gracias. Gracias, Y Antonio. bueno, podríamos seguir hablando. Pero vamos a otra pregunta. ¿Qué significa para una empresa el proceso de desvinculación? Porque a veces pareciera, bueno, que las personas que llevan adelante ese proceso pareciera que nunca les va a tocar. Y en realidad, vos viste que nadie está exento de nada, ¿no? Nosotros, ninguno de nosotros está exento de nada. Claro. ¿Qué significa un proceso de desvinculación desde el lado de la empresa? Claro, de manera empresarial, imagínense que un proceso de desvinculación son todos estos procesos que hay detrás para poder llegar a ese día que todos van a pasar, ¿no? Y que tiene que ver con la identificación del talento. ¿Qué hace la persona más allá de la posición? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son sus necesidades o su motivación por estar ahí todos los días trabajando con nosotros? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué pasaría si el día de mañana ya sería su último día de la gestión laboral? ¿Estaría preparado para hacerlo? ¿No? Es como la primera pregunta, ¿no? Son todos estos procesos que van a contener a las personas y sobre todo tiene que ver con un proceso, no lo vamos a ver únicamente el hecho de decirle te vas, es tu último día. Eso no es un proceso de desvinculación. Un proceso de desvinculación tiene que ver en la preparación, que esa es la diferencia, donde viene toda la parte más acostumbrado a ver la desvinculación, cuánto te toca, qué tenemos que hacer para que te salgas y validar si de nuestra parte estamos cubiertos. Lo mismo, pero de ambas partes. Es una desvinculación consciente y sobre todo una desvinculación humanizada hasta que la persona encuentre su próxima etapa laboral. Y esta etapa laboral tiene que ver con la parte del vínculo, va a volver a trabajar, quiere emprender, quiere reconocer algo distinto, es ese poder y esa responsabilidad, eso es responsabilidad social de conocer a tu talento y sobre todo tú decías una palabra clave, ¿no? ¿Lo vas a hacer tú desde el día a día uno o vas a pagar a alguien para que lo haga? Híjole, te tienes que estar cubierto en eso, algo que tú no haces, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues estando consciente desde que llega la persona a conciliarte contigo, a ser parte del equipo, decirle, oye, ¿qué crees? Cuando te toque desvincularte, y esto lo hacemos en el proceso del onboarding, vas a ir con tal persona, va a pasar lo siguiente, regularmente nos tardamos de 2 a 3 días, se te paga un cheque, se te mira de esta forma, vas a pasar con tu líder y te va a acompañar, vamos a tomar tus resultados para ver a dónde puede ser tu próximo puesto. Eso realmente conlleva de manera general un proceso de desvinculación. Fíjate, no nada más es el hecho del que estamos acostumbrados, cuánto me toca, cuánto me voy y listo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Acá Paola dice, además, aplicando herramientas de coaching, ayúdame ayúdame a reencontrarse con el potencial que tiene cada uno y que empiece su búsqueda de empleo empoderado. Así Claro, es. claro. ¿A Vos dónde? sabés que en el ejemplo que te conté antes, a cuento de lo que dice ahí Paola, fue muy fuerte porque la mayoría de la gente, además de tener muchos años en la empresa, no se esperaba que los iban a despedir. Y
Y bueno, vi sobre todo vi mujeres llorando, porque había operarias, Mm, y la pregunta es, cuando hay un proceso de desvinculación, y esto te lo pregunto de la experiencia que vos podés llegar a tener, eh, además bueno, por ejemplo, suponete vos me echás a mí, ¿no? ujú. Entonces vos me decís, mira, Jorge, a partir de hoy te vamos a desvincular lo que recién acabas de decir. Y la pregunta es, ¿se incluye también no estoy hablando de un despido en masa, sino un despido Mm, particular? ¿Se ok. incluye también a la parte de la familia de esa persona o Mm. solamente se dirige al individuo que uno está desvinculando y ya está? Qué interesante. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Fíjate que estas prácticas van a depender de la cultura, pero yo he visto, ¿no? Que es favorable cuando se incluye a las personas. El hecho de anunciar, y esto lo dicen los índices, el 80% por ahí hacía una encuesta Gallup, de las personas no lo dicen en su casa de manera inmediata, no saben cómo hacerlo porque es una conversación difícil, ¿no? Y hay un proceso que tú activas el botón y dices, oigan, quiero que me acompañen y que mi familia también se le diga y por qué, ¿no? A veces ese es como el temor, ¿no? Entonces, a veces se sostiene desde ahí esta contención, incluso la familia se le prepara y se le dice, mira, a ver, vamos, se le da a un especialista. ¿Quién es el que va a ser responsable de la casa? ¿Quién va a llevar la parte financiera? Mira, recomendamos esto, pueden activar esta prestación, etcétera, ¿no? Y es posible y es maravilloso cuando se tiene porque hay un proceso tan natural donde no nada más aprende quienes se desvincula, sino todos los que conforman la familia. Y fíjate, ahí mismo viene el compromiso dado donde dicen yo quiero pertenecer a esa empresa, ¿no? O sea, naturalmente viene un proceso que nosotros en recursos humanos le llamamos la fidelización del talento, ¿no? Donde ellos te van a recomendar porque dices, qué maravilla, si yo soy consciente que me voy a desvincular algún día, quiero que sea así, ¿no? No quiero que sea sobre el plan B, pero es posible. Otra práctica, te voy a platicar, Jorge, que también la llevamos en alguna empresa, es que quien está desvinculado o desvinculada tiene un programa que nosotros le llamamos el desarrollo de talento, algo que nos comentaba por ahí Paola, en donde se le hace como esta fotografía general, ¿no? De dónde está parado y cuál sería su mejor talento hoy para más rápido conectarse según el lugar donde se encuentre, la condición social, la condición económica o un emprendimiento inmediato, ¿no? Que sea a lo mejor, si tú quieres, pasajero, si así lo desea, y la persona se sienta segura. No sabes la diferencia de poder buscar un empleo o de emplearse cuando dices, yo ya sé a lo que voy, ¿no? Es como cuando te dan la ropa correcta, te ponen en el lugar correcto, la persona y la familia lo agradecen, ¿no? O sea, y pasan cosas maravillosas porque, como bien te lo decía al inicio, la desvinculación también es social. La familia a veces no sabe cómo lidiar con eso, ¿no? La esposa, el esposo le dicen, o los hijos, ¿y tú qué haces aquí, papá, no? O sea, el hombre, la mujer viene con la autoestima bajo y que tu familia te rechace es otro rechazo, otro proceso. Bueno, pues ahí vienen estados también de ansiedad, ¿no? De depresión, de venderse al mejor postor y no necesariamente funciona así, ¿no? No somos responsables de cuidar ese talento. Totalmente. Acá Jorge Zavala dice, cuando una empresa tiene una estructura organizacional que reconoce la importancia de los empleados activos, puso entre Ujú. paréntesis, y les da el énfasis adecuado, debe asegurarse de que existan diagramas de flujo. Para evitar el despido debe existir un control del activo laboral según, bueno, debe ser alguna ley, Hay una ley, seguramente. ajá. Sí, 16949. Muchas gracias, Jorgito. Gracias. Claro. Eh, Y voy a tomarme aquí, Jorge, lo que acaba de mencionar también Jorge, ¿no? Que tiene que ver, eso es trazabilidad, esto es contención desde lo transaccional. Como darle la fotografía, mira, va a pasar esto y esto y esto. Cuando te vas desvinculando, lo peor es la incertidumbre, ¿no? ¿Y qué crees? Te dicen, vente mañana, hay quienes tienen un proceso tan largo para desvincularte que ni eres de aquí ni de allá, ¿no? Y lo digo, no lo digo, busco trabajo, no lo busco, me siento tan inseguro, ¿por qué me voy? Y si las razones, que ese es otro factor, no juega a favor, no es congruente, las personas dudamos, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Jugamos mucho con esta situación psicológica y dejamos de hacer eso es cuando no tenemos otras capacidades para reconocer la contención humana. sí. Gracias por tu aporte, Jorge. Sí, acá Eleuterio pone algo muy interesante. Dice, algunas empresas
les es cómodo desvincular a un colaborador, pero cuando es el colaborador que presenta su renuncia, la empresa lo toma como una traición y el trato suele ser complicado. Wow, otro tema, ¡pum! Otra bomba, ¿no? Sí. También las personas van a tomar la decisión de irse y debemos de prepararnos para eso. ¿Y qué crees? El proceso de aprendizaje ahí está. ¿Por qué se está yendo, no? Así como cuando decimos que pregunta cómo despiden, ¿no? A las personas también, pregúntate cuando tú dices ya hasta aquí, ¿qué va a pasar, no? Eso también es culturalmente nosotros le llamamos la responsabilidad de dar un despido consciente. A veces son los que menos queremos ver y decir, bueno, pues ya vete. No, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Aprendemos también del otro. Sí, totalmente. Siempre estamos aprendiendo y bueno, y nosotros los seres humanos somos muy complejos, así que tenemos que tener paciencia. Acá Oscar desde España nos dice, considero que deberían existir mecanismos o sistemas de recolocación de trabajadores entre empresas para evitar despidos masivos. Muchas gracias, Oscar. Paola nos dice, también muchas gracias, Pau, por sus aportes, dice, el nivel de estudio y qué habilidades nuevas debe adquirir esa persona, Nefris. Ayuda muchísimo porque es responsabilidad con aquel ser humano que estamos despidiendo. Totalmente. Muchísimas gracias. Y acá, LinkedIn User dice, ¿qué cambio sano sería contar con más Nefris en las empresas? Porque la desvinculación es un impacto personal sorpresivo a menudo. Muchas Claro, gracias. claro. Fíjate lo que nos trae Pau, quiero tomar esto. Las personas somos evolutivas y a veces también el modelo de gestión en las empresas queremos que sea el mismo, así como la pareja, ¿no? Porque ha cambiado, ¿no? Desde el día 1, después de 3 años o 5, no es el mismo, ni el mercado necesita al mismo Jorge o la misma Nefris. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tener contención es formar, desarrollar, acompañar, retroalimentación, eso es contención y desvinculación, ¿no? Sí, 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 es muy importante realmente. Bueno, acá vamos sí, Jorge nos dice, nos confirma, ¿no? Que es conforme norma ISO 16949. Muchas gracias, Gracias, Quito Jorge. Zavala, por la aclaración. Mari nos dice, a mí me ha pasado en el momento de no saber a dónde pertenece, ya que por un lado tu plazo pertenece a un área, pero te encuentras físicamente laborando en otro. Por Uf. otro lado, nos hacen sentir como una Betty la Fea, a pesar de sus temas de equidad de género e inclusión, mismo que no aplican en todas las áreas. Wow. Wow. Mari, has traído un tema cultural bien fuerte y real que tiene que ver justamente, y vuelvo a mencionarlo, como este reloj y esta radio, ¿no? Que tiene que ver con desvinculación, tiene que ver con un proceso de contención. Fíjate, qué interesante, ¿no? ¿Quién despide a Mari, no? Estando en dos lugares diferentes, tiene dos jefes. Lo ideal es que vayan los dos, ¿no? Y a veces ni uno ni otro, ¿no? ¿Qué pasa con los temas de equidad e inclusión? Sí, cierto, ¿no? O sea, ¿cómo le das esas oportunidades? A mí me pasó también en algún otro momento con una compañera, estando ella en un proceso de embarazo, además con una depresión postparto, ¿no? Social por su familia, etcétera. Bueno, eso se lo volaron, ¿no? Y la mujer estaba que pedía apoyo en muchos sentidos. Eso es tener justamente esa responsabilidad social y esa equidad que no se aplique, como bien dice Mari. Entonces, ahí no hay contención, ¿no? Desde el día 1. Ojo, ¿eh? Eso también a nivel personal nos tiene que ayudar a identificar y a levantar la mano a dónde colocamos nuestro talento también. Totalmente. Acá Luis dice la importancia de despedir un colaborador con un mapeo final para futuras proyecciones. Buena imagen de la empresa. Muchas gracias, Luis. Y Gracias, Luis. acá Ana dice saludos desde Colombia. Hay desvinculación de personas que se les da oportunidad en todas las áreas y en ninguna se les encuentra potencial. En este tema es de actitud. Puede pasar también, Puede claro. pasar, claro. ¿Sí? Incluso algo que me ha pasado, fíjense, encuentro personas que están pasando por procesos o duelos personales o duelos familiares y que tiene que ver con un divorcio, voy a poner un ejemplo, o tiene que ver con un problema de drogadicción de un hijo. O sea, no sabemos lo que hay atrás y que hay que ponerle el foco y que vaya y termine ese tema y después vaya por esa búsqueda, ¿eh? O sea, es cierto lo que traes, Ana. Gracias por traerlo, incluso temas de liderazgo actual, ¿no? O sea, las personas salen tan desconfiadas que dicen, yo ya no quiero hacer nada, ¿no? O sea, bueno, también te toca hacer otra cosa, ¿no? O sea, a ver, busca este potencial, a dónde vas a tener una adquisición laboral
que te dé ese sentido y esta pertenencia. Excelente tema, Ana. Sí, excelente. Ahora, a cuento de esto. Actualmente, Nefris, desde tu experiencia, ¿las empresas están contratando por aptitud o por actitud? Wow, tema importante. Fíjate que te voy a hablar un poquito en contexto México y en Latinoamérica, donde es donde más trabajo. Mucho veo por el tema de actitud, porque las aptitudes son importantes, ojo, sí, pero nos enseñó que somos, o las empresas tenían una necesidad muy grande, todavía, pero ya va menos cada vez, tiene que ver con el ser multifacéticos, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia? Rápido, una fotografía, se volvieron las plantillas más slim, ahorita empezamos como a abrirnos, no tanto, ¿no? Es decir, si tenían 100, en pandemia se quedaron con 25, ahorita están buscando un 40, ¿no? Como un ideal. Las personas empezaron a responder, adaptarse, hacer cosas, sí, que venían trayendo como del pasado, pero otras son nuevas. Entonces, contrataron esas personas que tenían esa habilidad de aprender, de querer aprender, de adaptarse culturalmente y de vivir sobre procesos de cambio constantes. Entonces, digamos que es un poquito más actitudinal, pero también hay quienes dijeron, no, a ver, vamos por esas aptitudes y posteriormente vamos a ver quiénes son estas personas que podrían ser los ideales para que se queden con nosotros con estas actitudes ideales. Pero para mí, hoy yo lo resumiría que es un poco de todo y tiene que ver con estas culturas, ¿no? Si son culturas que contienen desde su parte de atracción, van a apostarle más por la actitud, ¿no? Porque tienen y son empresas ordenadas, donde hay procesos claros para el desarrollo del talento. Ojo, ¿eh? Y esto es como un dato bien importante. Quien Sí, contiene tiene orden al interior de las empresas. totalmente. Acá Graciela dice exactas palabras: trabajar la equidad e inclusión en todas las personas para mejorar la calidad laboral. Eso Sí, sería muy bueno expandir ese mensaje. Esto por ahí se me ocurrió ahora, pero te lo tengo que preguntar. ¿Qué pasa cuando nos desvinculamos antes de vincularnos? Y te voy a Uy, decir para dónde voy. a ver, venga. Viste que yo he visto varias, a veces estoy mirando las empresas que piden, Uh-huh. este, están buscando candidatos, ¿no? Y me ha llamado la atención que en algunos avisos dice condiciones excluyentes. Y dice, saber trabajar bajo presión. Uf. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que correr para el otro lado? ¿Hay que meterse igual? ¿Qué onda con eso? Claro, wow, y acabas de dar un punto que ahorita hay un movimiento muy fuerte. Eso es contención transaccional, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos de tener una tolerancia, incluso a veces lo vendemos así a la frustración, cambios constantes, lo que acabas de mencionar, estamos hablando y no hay claridad, porque lo peor es, dices, bueno, lo entiendo, gracias por avisarme, no, la verdad no sé hacerlo, y cumple con todo lo demás, ¿no? Y si la persona te dice, oye, ¿sabes qué? Honestamente, incluso lo mencionan, traigo un proceso a lo mejor terapéutico, social en la familia, donde no me cuesta trabajo, estoy trabajando en ello, lo descartamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que culturalmente no le vas a dar recursos para que lo aprenda a hacer. Eso es la lectura más fría que podemos tener. No te lo van a dar, ¿no? Y siempre hay que preguntarlo. Bueno, la realidad es que sí o no lo traigo, ¿cómo me puedes ayudar tú también, empresa, para hacerlo, no? Y aquí no hay inclusión, porque la inclusión es cómo a todos les das oportunidades en su nivel, ¿no? En nivel uno, Ujú. 2, 3, 4, 5, para ejemplificarlo, y de dónde se van a empezar a tomar para hacerlo, ¿no? Qué triste, ¿no? Y me comentaba una chica en la red, me hiciste recordar, enfermera, me decía, no me contrataron por el nivel de tolerancia y te voy a decir, traigo un proceso hormonal muy fuerte, ¿no? O sea, no es porque yo me puse en esa posición de no quiero, ¿no? Traía un proceso médico, ¿no? Y mostró, la empresa le dijo, no, ¿sabes qué? No, no, porque no lo hacían al interior, no le iban a preparar para ello. De alguna manera, bueno, le dije, bueno, también da las gracias, ¿no? Que te lo hicieron porque al interior lo ibas a vivir y como tú dices, Jorge, iba a estar desvinculada todo el tiempo. Excelente. El tiempo es tirano, así que te Sí. voy a hacer una pregunta más y a ver si nos podés, creo que a todos nos va a servir. ¿Qué sugerencia darías vos para afrontar un proceso de desvinculación, pero como colaborador?
¿Cuáles serían tus mejores sugerencias? Claro, desde la vista del colaborador puedo reflexionar, ¿no? Viviéndolo y acompañando a estas personas y en las empresas. Lo mejor es que trabajes en desplegar tus talentos. No nada más eres un puesto, y este es un error también cultural que tenemos, es lo único que sé hacer. Hoy se trata de desplegar talentos artísticos, cuantitativos, de relacionamiento. Hay que explotar, y para mí, Jorge, eres un ejemplo de ello, ¿no? Y por eso me encanta aprender siempre de ti. Jorge, siempre le digo, ¿y qué andas? ¿Cómo andas? ¿No? Se está desplegando todo el tiempo el hombre, ¿no? Y justo tiene que ver, y a todos nos enseñó también la pandemia, que laboralmente nada es seguro. O sea, tenemos que ser muy claros. Si nos vamos a vincular a la empresa, vamos a pasar por una desvinculación. ¿Cuándo? Ni tú ni yo sabemos. Entonces, más vale que te prepares para ello. Eso es una realidad, ¿no? Cada vez es más clara. Y segunda, aprende a ser consciente en tus relaciones. No esperes del otro, que eso también es cultura, cuando empezamos a creer que la empresa nos va a dar todo, incluso el crecimiento. Y dato importante, ¿no? Ya no es así. Solo hay pocas empresas que lo hacen porque tienen el negocio lo permite, porque tiene que ver, sabemos que hoy es una de las áreas donde más recursos requiere para preparar, pero también hoy hemos aprendido que la formación también se puede dar al alcance de cualquier persona. Entonces, empieza ya, desde ahora, a potencializar esos talentos. Recursos hay muchas oportunidades, incluso personas que nos pueden enseñar o nos pueden dar como su vista general de cómo desarrollarlos, ¿no? Serían como mis primeras recomendaciones, y lo quiero como sellar. Recuerda que eres más que un puesto. Un talento no tiene que ver con un puesto, ¿no? Excelente. Y los seres humanos traemos talentos natos también, ojo con eso. Excelente, excelente, Nefris, excelente, me encantó. Parece que fue recién que empezamos este programa. Bueno, escúchame, vamos a ir cerrando. Y me gustaría que por favor, si sos tan amable, que tengas esa voz de cerrar el programa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, los que lo van a ver en diferido. Les dejo el cierre a Nefris, adelante. Gracias, Jorge. Pues seré muy breve. Yo quiero recordar tanto a las personas y a las empresas que un proceso de desvinculación es validar la integridad del ser humano en los entornos laborales. Hoy las personas queremos tener un bienestar real, genuino. Y si lo vamos a encontrar en una empresa, ese es tu lugar. Si lo vas a encontrar a través de un emprendimiento, ese es tu lugar. Si lo vas a encontrar compartiendo emprendimiento, trabajo, se puede, ¿no? Empecemos a romper reglas dentro de este proceso, y el compromiso dado de tu talento va a depender cómo tú te empieces a hablar y a relacionar con tu talento. ¿Cómo te vendes? Yo siempre les digo, ¿te vas a alquilar? Bueno, sé consciente de ello, ¿no? Y para alquilarte, bueno, también hay un tiempo de caducidad, ¿no? Si no te vas a alquilar, empieza también a desarrollar y a relacionarte a donde te visualizas. Y por último, todos los seres humanos, nos diferenciamos, incluso los animales, necesitamos una dosis de contención. Y cuando hablo de contención, algunos lo vamos a hacer expresando, otros callando, otros reflexionando. Ese es el reto para las empresas. ¿Qué tipo de contención necesita mi talento para sacar provecho a este dar y dar? ¿Y qué tipo de contención estás consciente tú? Tú que estás hoy aquí, ¿sabes qué tipo de contención necesitas y te funciona? Basta echar una mirada atrás, ¿eh? La familia, la pareja, los hijos. ¿Cómo te contienen? ¿Quién es hoy la persona que te contiene? Y respóndete. Si está hacia el exterior, híjole, no lo cargues tanto. También nosotros debemos de generar espacios, crear territorios para contenernos. Formas, muchísimas. Ahí se los dejo como para reflexionar y sobre todo activar nuestra manera en que nos contenemos. Excelente, un aplauso fuerte para Nefris, que hoy lo dio todo, nos ha dado realmente muchísimo para pensar, para reflexionar. Así que muchas gracias, Nefris, por haber aceptado la invitación. Nos quedamos un minutito nada más después de que terminemos el programa. Muchas gracias a todos los que han participado, gracias por sus preguntas, por sus aportes, por todo lo que siempre están acá. Bellísima comunidad, gracias. Sí, muchas gracias a todos. Y bueno, nos vemos el lunes que viene. Recuerden, lo mejor está por llegar. Bye, bye.